tarde yo creo que ya ha habido mucha palabra, ¿verdad? Estamos entrando ya a la recta final. Bueno. ¿Vamos bien o no? Sí. Ya estamos llegando ya a la recta final, ¿eh? Ya estamos ya... Yo sé que a veces se puede hacer, ¿verdad? Tanta clase. Hoy me decía una persona, no voy a decir quién es, me voy a decir, sí, hombre, a ver, vas a ser breve. Digo, vale, pero bueno, hay que decir lo que Dios ha puesto en los corazones, hay que decirlo, ¿verdad? La verdad que os puedo decir que no es fácil, es una responsabilidad y preparar, y no se trata de ir ahí a la Biblia, empezar a buscar cosas y decir cualquier cosa, pues uno busca horas, miras un poco lo que vives, ¿no? Trata de ver un poco sobre las cosas que vivimos en la sal de la tierra. Los que estamos aquí trabajando, pues vemos de alguna manera nuestras carencias, y uno, pues sobre lo que vemos cada día, tratas de lo que vamos entendiendo. Yo tampoco soy un gran maestro, de lo que vamos entendiendo, pues tratamos de buscar de parte de Dios, como se nos decía también, pues con humildad, de poder traer algo que nos ayude. No se trata de hacer un evento y se trata de que Dios nos pueda hablar, ¿no? Como también se decía, que nos traiga una palabra y que nos ayude a seguir hacia adelante, a la esperanza que tenemos en Cristo, de poder un día poder estar en su presencia y de poder, pues, seguir siendo útiles para Él. Ese es el propósito de nuestro corazón, ¿verdad? Y yo sé que se habla de muchas cosas, y yo en esta tarde quería hacer un trato de resumirlo lo máximo posible para, bueno, luego hablar Miguel, luego tenemos un rato de oración, pero yo creo que todo lo que hemos estado escuchando, tanto ayer como hoy, el propósito es que nos lleve a tomar decisiones, ¿no? A que nos lleve a tomar decisiones a todos, desde el primero hasta el último, que nos llegue a tomar compromisos y a comprometernos no tanto con la obra o con las personas, sino más bien con Dios. Porque si nos comprometemos con Dios va a haber un reflejo en nuestra relación con las personas que trabajan con nosotros, en nuestro trabajo y en todas las cosas que hagamos. Así que todo nos anime a tomar decisiones. Porque a última hora siempre todo se resume a lo mismo, a dos caminos. No sé si os acordáis de un cuadro que había, que teníamos antes. En Alcante tenemos uno, que marca la puerta estrecha y el camino ancho. Y resumiendo un poco todo, básicamente va de esto. Hay dos maneras de vivir, con Cristo y sin Cristo. A veces la cosa es bastante sencilla a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Y cuando estamos con Cristo, y como se nos ha hablado tanto, hay un compromiso, buscas, pues tus decisiones van siempre enfocadas a Él y tienes las ganas de buscar, ¿no? Yo el otro día, ayer por la mañana, cuando se hablaba, trataba, no sé si supo transmitirlo o no, de hablar de la justificación, para un poco os exponía al principio, el ser imitadora de Dios no es tan fácil. Pablo, yo no tengo tiempo, esta mañana luego me marché, pero él también estaba un poco hablando de esto, os ponía ahí las fotos, y cuando tú ves un poco, que sabemos que no es un mandamiento, que tiene que nacer en nuestro corazón, del amor a Cristo, pero a veces mirándolo pues es complicado, ¿no? Entonces, cuando estamos en Cristo, es la única manera, estando en Cristo, la única manera de poder llegar en su gracia, a caminar en esa gracia y poder ir avanzando en lo que Dios de alguna manera pide de nosotros, ¿no? Que nos parezcamos a nuestro Padre, ¿verdad? Que nos parezcamos a Él, que sea el anhelo de nuestro corazón, que haya el deseo de caminar en esta dirección, ¿no? Y trataba de deciros un poco también el lugar cuando somos justificados por la fe, en la gracia de Dios,
Dios nos pone en un sitio a su lado, con Él, podemos caminar, ¿verdad? Él murió por nosotros, tenemos que identificar con su muerte, con su resurrección. Y yo hoy quería compartirte de Romanos, vamos a leer 6, del 14 al 23, porque luego, como también se ha dicho, ya estamos ahí, estamos en ese lugar de privilegios, Dios ya no ve santo, y Dios como que ve ya el cuadro acabado. Te mira a ti y ya ve lo que va a hacer, porque tanto la obra de la justificación, 100% de Dios, la santificación también. Dios opera en ti, lo único que en la santificación tú de alguna manera colaboras, obedeces y al obedecer, pero también es el Dios el que nos santifica por medio de su Espíritu. La obra es de Él. Él nos ve y Él ve ya la obra hecha, pero como os decía, aunque estemos perdonados, y como también se nos dijo, también queda nuestro viejo hombre. Y el viejo hombre no puede ser regenerado. El viejo hombre no, Dios no trata de regenerar nuestra vida vieja, trata de darnos una vida nueva completa, completamente nueva en Él, ¿verdad? Pero el problema que nos encontramos, una vez que somos justificados por la fe y la gracia, y que sí que tenemos que mirar la perspectiva desde que estamos en Cristo y nos tiene que animar, somos hijos de Dios y ya estamos perdonados, nos identificamos con Él y estamos ya de alguna manera muertos para el pecado, pero tenemos nuestra naturaleza vieja, ¿verdad? Y aquí yo quiero leeros en Romanos 14 al 23, dice así. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, en estos versículos nos habla de algo que no está muy... Hoy en día en la sociedad hablan de siervos y hoy en día lo que queremos es no sujetarnos a nadie, ¿verdad? Hoy en día cada uno nuestro Dios, queremos ser nosotros mismos. La mentira que el diablo le metió a Adán y Eva en el huerto, seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal y vais a ser igual que Dios. Nadie os va a tener que decir nada. Y esta, si te pones a mirar nuestra sociedad, es un poco lo que se predica al hombre. El hombre es no tiene que sujetarte a nada, ya ni a tu propia naturaleza. Si naces niño, si quieres puedes ser niña. Si naces niña, si quieres puedes ser niño. No pasa nada, puedes ser lo que tú quieras. Nadie tiene que decirte lo que tú tienes que ser. Eso es un poco lo que de alguna forma nos vende esta sociedad y nos transmite, ¿verdad? Que tú seas tu propio Dios, que tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Que te quieres morir, pues nada, la eutanasia y nadie tiene que decidir si... Y esto son cosas que vivimos en nuestra sociedad y de alguna forma el enemigo, el diablo, está trabajando con mucho ahínco, poniendo mucho esfuerzo en todo esto y eso está en nuestra sociedad. Por eso el Evangelio no va a ser algo que esté muy, muy de moda o bien acogido, porque
El Evangelio nos enseña una serie de verdades, nos enseña la verdad, nos dice lo que es, lo que somos, nos habla de una identidad también en nosotros, ¿verdad? De lo que somos en Cristo, de quién somos, de cómo hemos nacido. Y nos enseña una serie de verdades que tú y yo tenemos que llevar a cabo. Y claro, aquí hablamos de siervos de la justicia. Y bueno, entonces siervos de la justicia a nadie nos gusta, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, yo todavía estamos hablando ahí en Alicante y les hace una pregunta, que un hombre se ofendió y me dice, hombre, es que me estás juzgando. Y bueno, no sé por qué me dices que te estoy juzgando, porque la pregunta simplemente era la siguiente. Si no perteneces a Cristo, ¿a quién perteneces? Esa es la pregunta. Y esa pregunta parece que ofendió. Pero, bueno, no te ofendas. Contéstame simplemente. Si no perteneces a Cristo, ¿a quién perteneces? ¿Verdad? Y de aquí nos habla de estos dos caminos. Nos habla, o bien, de siervos de la justicia, de sujetarnos, ¿verdad? De sujetarnos a la verdad, de sujetarnos a la justicia de todo nuestro corazón, o ser esclavos del pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos una naturaleza caída. En el capítulo 5 de Romanos, al final, nos habla de Adán y de Cristo. Y aunque estamos en Cristo, como decía el otro ayer por la mañana, y hemos aceptado, y en lo que tiene que ver con lo espiritual, Dios ya lo ve santo, lo ve ya perdonado, lo ve justificado, pero tú al día siguiente te vas a levantar con tu naturaleza caída, con tu viejo hombre. Como decía Fernando, que tiene que ser crucificado cada día. Tenemos que vivir en Cristo cada día, ¿verdad? Tenemos que ir venciendo a un enemigo que está arreglado en nuestra naturaleza, que es el pecado. El pecado es lo que nos hace fallar para el objetivo, como decía Pablo esta mañana, para el cual hemos sido creados y diseñados, y que luego se rompió por culpa del pecado, pero que ahora en Cristo volvemos a tener otra vez la orientación a caminar hacia volvernos a aparecer como Hijo de Dios, volvernos a aparecer a ser como Dios, ¿verdad? Pero hay algo que impide el pecado. El pecado nos impide. El pecado nos ata, el pecado nos tiene ahí agarrados. Y tú y yo tenemos que decidir. Tenemos que decidir, porque estas cosas hoy en día hasta pasa en la iglesia. No vamos a juzgar, ni Dios nos libre, no queremos juzgar a nadie, simplemente queremos contrastar la verdad. Pero a veces en la iglesia hay mucha emoción, mucho sentimiento, hay grupos, bueno, pues que todo vale, o en parte todo vale, ¿verdad? No vamos a entrar en, por ejemplo, si es pecado llevar un piercing, un tatuaje o el pelo largo. Yo tengo mi idea, yo creo que nadie se va a ir al infierno por hacerse un tatuaje, o por dejarte el pelo largo, o por ponerte un pendiente, está claro, no vas a ir al infierno por esas cosas. Pero aquí nos habla de una vida, hablábamos de una vida en el Espíritu. Ahora, en Romanos 8:5, ¿qué nos dice? El que es de la carne, ¿qué piensa? En las cosas de la carne, y el que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo cada vez que tengo este tipo de discusiones, yo digo, mira, no, haz como quieras. Que quieres beber una cerveza, pues tú verás, yo te voy a decir que por tomarte una cerveza te vas a ir al infierno, ni por dejarte el pelo largo, pero el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, y el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Entonces, es sencillito. Hay un versículo que está, Proverbios 23, una punta de cosas que luego Proverbios 23, creo que es el 7. Este versículo es bastante significativo de lo que estamos hablando, ¿verdad? A veces
cuando habla de pecado, habla de los actos de pecado que la sangre de Cristo nos limpia. Y cuando habla de pecado en singular, habla de la naturaleza del pecado, la que está arraigada en nuestro viejo hombre y con la que tenemos que bregar, luchar y tratar de ir venciendo cada día, ¿verdad? Tenemos que ir venciéndolo, tenemos que ir, y la manera es sujetarnos a Cristo, hacernos siervos de la justicia, ponernos al servicio de Cristo, meternos bajo el manto, bajo su cobertura, obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo a su palabra. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Y esta primera parte del versículo, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Digamos que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y ahora, sin que nadie nos sintamos mal, pues cada uno va a poder estar haciendo una reflexión de qué cosas son las que ocupan mi pensamiento cada día, en qué pienso cada día, qué cosas ocupan mi mente. Desde que me levanto por la mañana, a ver, y tampoco vamos a ser místicos, hay que pensar en el trabajo, tenemos casa, tenemos familia, hay que trabajar, no estamos hablando de un misticismo, ahora estoy aquí flotando en la nube, pero en tu día a día, ¿en qué cosas ocupan tu mente? ¿Qué cosas ocupan nuestros pensamientos cuando estamos tranquilos o sentados? ¿En qué piensan nuestra cabeza? Porque lo que pensamos es lo que somos desde la cabeza. Aquello que ocupa nuestra mente, nuestro pensamiento, que ocupa nuestro tiempo, que nos tiene ahí ocupados, eso es lo que es nuestro yo, lo que nos preocupa, lo que nos mueve, lo que tiene una importancia en nuestras vidas. Y ahí es donde tú y yo tenemos que ser renovados, ¿verdad? Pablo hablaba en Romanos, ¿no? Ser renovados en el entendimiento de vuestra mente, ¿no? Ser renovados. Tenemos que ser renovados en esta parte. Vamos a leerlo en Efesios también, ya que estamos en Efesios 4, del 22 al 24. Ya lo comentamos ayer un poquito por encima, pero vamos a repasar. Dice en el 22, 4:22: hemos aceptado a Cristo, Dios nos ha bendecido de los lugares celestiales, nos ha sentado con Él, tanto individual como iglesia, pero yo esta mañana hablaba con una persona y hablamos de la iglesia, ¿no? Él me decía, pues mira, estoy con los jóvenes, ahora voy a estar con la operación esta de los niños de Navidad, igual luego con las películas y tal, y hacía falta alguien con más compromiso, porque, y no estamos hablando de estas cosas para que la gente se motive a hacer cosas, la verdad, no. Pero yo creo que un cristiano, no hay nada más gratificante que poder ser útil y agradecido a Dios en tu vida, ¿verdad? Yo ya no sé quién decía aquí que, claro, es fácil, cuando no tienes nada, es fácil decir a todo, ¿no? Pues igual gracias a Dios que yo cuando conocí al Señor no tenía nada que ofrecer. No, la verdad, yo era de los que no tenía nada que ofrecer. Yo me curé en reto y fui a reto porque era gratis. Era gratis. No tenía nada que ofrecer. Para mí no fue muy difícil entregarme, porque tenía 26 años, me había intentado quitar la vida y era un toxicómano perdido, que la gente decía, no tenéis cura, y no me fue muy difícil, ¿verdad? No me fue muy difícil el aceptar a Jesús, no me fue muy difícil, porque no tenía mucho que dar, no tenía más que miseria que dar, la verdad. Igual si hubiese tenido cosas, igual me hubiese sido más difícil. Pero no tenía mucho que ofrecer, solo miseria. Y me fue fácil servir a Dios. Había gratitud en mi corazón, dije, pues si yo la verdad mi vida la hubiera tirado ya por la borda, pues
ahora tengo ganas. Yo el otro día hablaba con una persona allí en Alicante y hablábamos de esto. Digo, fíjate, yo a veces con dinero, porque bueno, había de todo, había temporadas que estabas más tirado que una colilla, pero a veces también tenías. Y yo tengo recuerdos de lo feliz que ha sido con un paquete de pipas pasando por la playa, simplemente riéndome. Y fíjate, con qué poco soy feliz. Y es simplemente porque Dios hizo un milagro en mi vida. Porque antes nada me saciaba. Todo lo que tenía me lo fundía y estaba amargado, completamente amargado. Y cuando Cristo cambió mi vida, cuando Cristo me cambió, muy ignorante, con poco conocimiento, pero con Cristo en mi corazón y con un paquete de pipas paseando por la playa, con 4 más, era feliz. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso te digo que no me fue muy difícil entregarme, pero hoy en día vemos una sociedad, vemos a los chiquillos en la obra de teatro que han hecho con los teléfonos, pero también los mayores, estamos todo el día con los teléfonos, con cosas, y nos preocupan. Vivimos una sociedad muy materialista, que nos exige muchas de estas cosas, ¿verdad? Y cada vez va complicándose todo más y nos exige que tengamos que estar ahí. Y eso nos quita nuestro tiempo. Cuando llegamos a la iglesia, igual estamos cansados y nos apetece por sentarnos ahí, a ver, escuchar el que va a predicar, ay, la alabanza, ay, no me gusta mucho la alabanza, ay, el que ha predicado, ay, un poco soso, un poquito sosete se cada uno. Y parece que vamos al cine, ¿verdad? Va a ir a la iglesia a participar, a colaborar, a traer, a aportar, a adorar a Dios, como nos ha estado aquí hablando en estos días, a venir con un corazón de adoración, de gozarte, de poder venir aquí no a descansar y a ver, sino a buscar el descanso en Cristo, a ponerle todas tus cosas a sus pies y adorarle, ¿verdad? Y ser renovado. Vamos a leer, dice en 4:22 de Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Nos habla de Cristo. Tenemos que vestirnos cada día. Como en la obra de teatro, la chiquilla esa que estaba, se levantaba, se vestía. Nosotros cada día nos tenemos que vestir de Cristo, vestir de Él, despojarnos del viejo yo. Hay una canción que cantamos que la carne ¿para dónde tira? La carne tira para abajo, el espíritu para arriba. Y todo, como os decía al principio, se resume en tu decisión. Cada día tú tienes que decidir qué camino vas a tomar. Tú tienes que decidir qué cosas van a ocupar tu pensamiento, tu mente, qué cosas van a ocupar tu corazón. Tú y yo tenemos que decir cada día lo que queremos hacer. No es uno muy espiritual, eso simplemente es, tú te levantas y tú decides qué vas a complacer, qué va a ocupar. Nos dice la Biblia que nuestro viejo hombre, que sigue hasta que vayamos con Cristo, aquí está. Y nosotros decidimos si nos despojamos día a día, si nos vamos, como también nos dice en Hebreos, dice que corramos la carrera con paciencia, despojándonos del pecado que nos asedia, de todas esas cosas, irlas quitando. Había un ejemplo muy sencillito que a mí, cuando me entregué o cuando me convertí a Cristo, me explicaron. Era un ejemplo muy sencillo de comprender. Y dijeron: mira, Juan, pues esto es como si tú vas caminando y te paras en este punto, das una vuelta de 180 grados y empiezas a caminar hacia el otro lado. Es un ejemplo sencillito, ¿verdad? No es muy complicado de entender. A mí lo entendí perfectamente. Y esto se aplica aquí. El viejo hombre está viciado. Tenemos que pararnos. Cristo nos ha amado. Cristo, como nos hemos escuchado, no es ya tanto que tú quieras cambiar, sino que Dios quiere que tú cambies, que te parezcas a Él. ¿Verdad? Como decía Pablo, los papás quieren que sus hijos se parezcan. Decía de mí, cuando me acaba, es que yo tengo un hijo, mi hijo César, que es mi hijo, pero es adoptivo, y de pequeño iba por ahí con él y me decían las mujeres: ay,
no se puede negar que es hijo tuyo, es que eso es clavado de oro. Pues esto lo dice el Señor, sí. Hasta su abuela decía, hay que ver que hace los mismos gestos que tú. Pues claro, que se vive conmigo, ¿verdad? Y a mí me gustaba, la verdad. Y a nuestro Padre Celestial le gusta que nos conozcamos a Él. Él quiere. Y Él tiene todo lo necesario. Y nos ha dado a Jesús para que podamos, por medio de Él, cada día parecernos más a Él. Pero en ti y en mí está la decisión. Por eso digo que en esta tarde un poco mi mensaje es animarte en dónde quieres posicionar, dónde quieres estar. Si no has aceptado a Cristo, pues yo no te lo pienses más, porque la pregunta es, si no perteneces a Cristo, pues mira a ver a quién perteneces, ¿verdad? Así que toma la decisión más sabia lo antes posible. Y si ya estás en Cristo, no te conformes con lo que tienes. No te quedes ahí. No te quedes en, bueno, yo ya he aceptado, ya soy cristiano, ya soy salvo y ya está bien. No me voy a complicar más la vida. Tengo mi trabajo, mi casa, voy a la iglesia, doy mi diezmo y si me sobra un poquito de rato, no te conformes con eso. Despójate. Como dice aquí, renueva tu forma de pensar. Vístete del nuevo hombre, que es según Cristo, ¿verdad? Ese es mi ánimo. Lo decía antes en Romanos, aquí cuando habla de... Porque he leído este versículo y al final hablamos solamente del pecado. Dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo decía, en ninguna manera. En ninguna manera. Pablo hablaba de la ley, y la ley, como antes también se nos decía que hasta de la cruz se hacía idolatría. Los judíos, en su ley, también ellos se sentían orgullosos de que ellos tenían la ley, ¿verdad? Si tú lees el libro de Romanos, nos habla del capítulo 2 que el judío se sentía orgulloso de su ley. Pero el propósito de la ley, ¿cuál era? Y alumbrar el pecado. Sacar a la luz el pecado. Pablo decía que si nadie me dice no codicia, no conocería que la codicia existe. El propósito de la ley era mostrar el pecado, sacar a la luz el pecado. También fue el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir la ley de Dios sin Cristo. Es imposible. La ley no cambiaba a las personas. Dios estableció una serie de ritos, de ceremonias, para que como también se nos ha compartido, eran figuras, eran sombras, eran figuras de lo que había que venir, que todas apuntaban ¿a quién? A Cristo. La ley, las ceremonias, cuando lees el libro de Levítico, el primer sacrificio que había era ¿cuál? El holocausto, que se consumía completamente. ¿Qué simbolizaba? Cristo, muriendo en la cruz. Ahí no participaba ningún hombre en ese sacrificio. El de paz, ya el sacerdote se quedaba con parte de la espaldilla, parte del pecho, las de cereales también tomaba una parte, pero en el holocausto se quemaba 100%. ¿Por qué? Porque representaba la muerte de Cristo por nosotros. Y ahí no puede participar ningún hombre. Es como la justificación. Ahí ningún hombre en tu salvación, nadie puede aportar nada. 100% Dios interviene para salvar tu alma. Tú y yo no podemos hacer ahí nada, ¿verdad? Y la ley nadie podía cumplir. Sí, Dios estableció unas ceremonias que, bueno, varían, pero había un problema, no cambiaban. Cada año, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote tenía que entrar, hacer sacrificios por él y luego por todo el pueblo. Una fiesta que todavía hoy en día siguen celebrando los judíos. El Yom Kippur, siguen celebrando la expiación de los pecados, una vez cada año. Cuando estaba yo en Vigo, había un tiempo que había un jugador de fútbol. Oye, tú que eres más, ¿cómo se llama aquel que era israelí? Revivo, eso. Y ahí pues, tocaba el domingo la fiesta esta y jugaba el Celta, y este dijo que él no podía jugar. Que él no podía jugar. Esta fiesta es una fiesta para ellos. Siguen
haciendo este tipo de cosas. Me imagino que ya no como antes porque el tiempo no lo tienen y tal, pero ellos en sus casas, pues siguen celebrando estas fiestas, ¿verdad? Y eso todo era sombra, era todo porque la ley nadie podía cumplirla. Y ahora estamos en la gracia. Ahora dice en Juan que con Moisés vino la ley, pero con Jesús que vino la gracia y la verdad. Ya estamos en un tiempo de gracia. Dios nos ha perdonado. Dios hoy está con sus manos extendidas hacia ti, hacia mí, con su amor, diciéndonos: aquí estoy, os amo, yo quiero cambiar vuestras vidas, yo quiero estar con vosotros, yo quiero trabajar en vuestras vidas, ¿verdad? Así que la pregunta que sigue es la que Pablo dice: entonces, si estamos bajo la gracia, como Dios es bueno, como Dios nos va a perdonar todo lo que hagamos, ¿qué? ¿Pecaremos? ¿Pecaremos? Mira, una vez, estando en Vigo, hicieron un festival, una especie de, bueno, era como, ¿cómo se llamaba al final? Eso que hacían del Mesías, ¿no? Es una obra que tiene Marcos Vidal y la hacían entre las iglesias y tal, entre todas las iglesias de Vigo querían hacer pues esta obra y tal. Y entonces uno de los pastores que organizaba, pues vino a hablar conmigo también y me dijo: mira, Juanjo, es que hemos pensado en hacer esto y tal, en hacer esta obra del Mesías ahí en el polideportivo y tal, y hemos pensado en cobrar y dar una recaudación porque no queremos lucrarnos, pero hemos pensado en cobrar. Y me dijo algo que a mí me tocó, dice: porque las cosas que no valen, la gente no las valora. Las cosas que no valen, la gente no las valora. Claro, a nosotros quizás no nos ha costado nada la salvación, pero a Dios, ¿con qué hemos ido a comprar? Con la sangre de Cristo sí que ha costado mucho. A ti y a mí poco, solamente nos toca, digamos que, beneficiarnos del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no ha sido gratis, ha costado mucho. Ha costado la sangre de Cristo derramada en la cruz para que tú y yo podamos tener acceso a su gracia. Cuando habla en Romanos 5 de la justificación, nos dice que tenemos paz para con Dios y acceso a la gracia de Dios. Y esto nos ayuda en nuestra capacidad de soportar las pruebas, esto nos da paciencia, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones, el Espíritu Santo trae una serie de beneficios a nuestra vida. Pero unos beneficios que gratis, pero que a Dios sí que le ha costado dinero. Así que Pablo también lo decía otro día, que le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia, valora la gracia. Es un regalo de Dios. Para ti un regalo, pero para Dios algo muy costoso, que tenemos que valorar. No podemos, también se nos hablaba en Hebreos 6, ¿verdad? No podemos pisotear. No podemos pisotear. Tenemos que valorar la gracia de Dios. Que todo esto que hacemos, estos encuentros, sea para un poco sacudirlos. Yo sé que nosotros, por ejemplo, la Sal de la Tierra en Alicante, somos una comunidad pequeñita. Trabajamos también como iglesia, una iglesia pequeñita, y luego hay una comunidad pequeñita, unos cuantos hombres, los matrimonios que trabajamos allí, y no hay mucha variedad en los trabajos. Nuestros trabajos son muy rutinarios. Hay 3 o 4 actividades que hacemos: los Carrefour, la nave, los mercados, el comedor, el rugby. Y es un día a día que a veces la rutina pesa. Pero nosotros tenemos que estar por encima, tenemos que vivir a Cristo, tenemos que todo esto sirva para sacudirnos, porque a veces toda esa rutina, yo sé que nos hace un poco, y no valorar. Ya hablaba con un amigo mío que está en Betel, y el otro día les compré una cacha, 1.000 euros me costó. La llevé allí y dice que él dice: mira, somos poquitos, aquí también tengo un albañil que yo le pago por horas y me va haciendo cosas. Y vio el albañil la cacha y dice: ¡wow, esta cacha! Yo siempre he querido tener una de estas. Llegaron los chicos: ¿sabes? ¿Eso has comprado? Pero esto...
Esto le pego yo así al coche y lo vuelco de la fuerza que tiene. Pero a veces no valoramos. Allí hay un sitio, habla un poco de lo que es nuestra naturaleza, que a veces lo hacemos sin maldad. Yo sé que a veces no hay maldad ni mala intención, pero también tenemos que conocer cómo somos en nuestro corazón. Allí, nosotros en la sal de la tierra hemos pasado tiempos, ahora más o menos en algunas cosas estamos bien, pero hemos cenado salchichón de la Cruz Roja, porque no teníamos más. En Vigo hemos desayunado batido de vainilla, porque no teníamos para leche. Ahora tenemos de todo, y allí hay un sitio de una tienda de estas, gourmet, de estas como se llame, que nos dan, y limpiaron un almacén y nos dieron lomos ibéricos, de los que tú me hicieras en Pakistán no hay, jamón ibérico. Bueno, pues claro, y ahí en el pincho, ¿te quieres creer que un día, una mañana, comiendo el pincho allí y tal, viene uno y dice, ¿otra vez jamón ibérico? Te lo digo, no, ríete si quieres, pero esto es verídico. Así que yo me quedé, digo, en el pincho, que como jamón ibérico, y me dice, ¿otra vez jamón ibérico? Pero somos así, no, nos podemos reír, pero esa es nuestra naturaleza. Así somos. Nunca estamos contentos. La carne nunca está satisfecha. El ojo, ¿qué dice? Nunca se cansa de ver. Y el oído nunca se cansa de escuchar. Y tu carne nunca se va a cansar de pedirte y de pedirte y de pedirte. Nunca. Es insaciable, es como un pozo sin fondo. Eso no tiene fondo. Y así somos. Ese es nuestro yo. Ese es nuestro yo. Así somos. Y ese nuestro yo a veces nos hace ser esclavo de muchas cosas. Y la manera de vencerlo es sujetarnos a Cristo, ponernos bajo su cobertura, hacernos siervos de la justicia, ponernos bajo su manto, ¿verdad? Tenía que apuntar una cosa sobre Juan 13, ¿verdad? En Juan 13 Jesús estaba... Vamos a hablar un poco de cómo podemos empezar a limpiarnos de todas estas cosas, que a veces están ahí. Esas fortalezas que hay, como nos habla también, ¿verdad? En 1 Corintios, esas fortalezas, porque a veces nos fijamos mucho en los hechos, en los pecados en concreto, pero eso siempre tiene una raíz, tiene un de dónde salen, ¿verdad? No, las peras salen de un árbol porque es un peral. Ahora yo vivo ahí en el valle del Vinalopó, ahí hay uvas, las mejores uvas de mesa de España, las tenemos allí, y ahora han recogido la cosecha, y ahora vas a ver las parras secas, de aquí a nada las van a podar, en diciembre así las podan, y por un tiempo parecen ahí así sarmientos así secos, pero allá por marzo, por abril empiezan a brotar y eso va a una velocidad tremenda. Han quitado las uvas, pero van a volver a salir otra vez, porque hay una parra. ¿Verdad? A veces nos fijamos mucho en los hechos que hacemos, pero esos tienen una raíz de dónde salen, ¿verdad? Antes os hablaba de que, por ejemplo, la Biblia nos habla de fortalezas, por ejemplo, a veces nos había temores. Hay gente temerosa, sobre todo la gente mayor. La gente mayor va al nieto, abuela, voy a ir a... ¡Ay, cuidado! Que un día los niños fue y se cayó y se... Abuela, voy a la piscina, ¡ay, cuidado! Que un día se fue a la piscina y sacó. Y eso, pero sí, ¿sabes qué? Pues un temor que hay en la vida de esa persona. Un temor y ese temor ha hecho una fortaleza en su corazón y la hace vivir atemorizada en todo lo que hace y en todo lo que ve algo que la va a poder dañar. Y cada cosa, cada circunstancia, su enfoque es hacia algo malo que va a pasar. Vivir así a veces no es bueno, pero eso es una fortaleza. Otra gente es envidiosa. Y cuando alguien compra una furgoneta, mira qué furgoneta, qué chulo está esa. O hay muchas cosas que están ahí en nuestra vida, ¿verdad? Que dice la Biblia que tenemos que
toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo cautivo, todos esos pensamientos, lo que antes hablábamos, de esas cosas que ocupan nuestra mente, tenemos que llevar al Faraón. A Cristo. Cuando vengan esos pensamientos, Señor, pero ¿cómo? Porque a veces pueden mirar de, no sé si a ti te hablas de eso, pero ¿cómo pienso yo esto? Señor, por favor, límpiame este pensamiento. Eso no viene de parte de Dios, ¿verdad? Y esa es la manera. Y cuando Pedro, Jesús le fue a lavar los pies, si queréis me acompañáis, está aquí en el 13, en el capítulo 13, en el 8, 13:8 de Juan. Dice Pedro, Pedro no es Pedro. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Pedro, Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y un poquito más adelante, en el capítulo 15 de Juan, el versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos en Cristo, estamos perdonados, estamos en vida nueva, estamos caminando en Él, pero hay cosas que nos contaminan cada día. Y esas son las cosas que Dios nos dice que tenemos que limpiar, por medio de la palabra. Por medio de la palabra, tenemos que, por medio de Él, de cada día entre nosotros, en la comunión. También nos habla aquí, vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Como iglesia, qué bueno poder saber que tenemos hermanos a quien podemos recurrir y decirle: mira, me ha pasado esto, o me está pasando esto, o tengo esta lucha. Yo a veces lo digo, bueno, muy bien, pero nunca no se te ve que te quejes o que digas algo, ¿verdad? Y qué bueno saber que a veces tenemos hermanos en la que podemos tener esta comunión. A veces queremos todos aparentar que somos súper espirituales, como también se nos decía, súper cristianos, estamos ahí siempre, pero no es verdad esto. A veces estamos ahí y a veces estamos aquí. A veces estamos, hay cosas que nos afectan, a veces el trabajo, las preocupaciones, la familia, los problemas, la salud, tantas cosas, nuestras propias debilidades. Somos hombres y mujeres con nuestras fraquezas. Y a veces queremos aparentar una imagen de súper espirituales, de súper cristianos, de que ahí estamos siempre allá arriba, pero no siempre estamos allá arriba. Yo por lo menos no. No sé tú, igual tú sí, yo no. Y a veces no estoy allá arriba, ¿verdad? Y qué bueno poder saber que tenemos hermanos a quien recurrir, tener comunión, ¿verdad? Jesús le dijo: mira, yo soy el maestro, os he lavado los pies, estáis limpios, pero cada día os toca lavar los pies entre vosotros, tener comunión en mí, contar unos con otros. A veces los cristianos vamos muy de por libre, y si tenemos el concepto iglesia, ¿qué dice? ¿La iglesia qué es? Es un cuerpo. Y a veces ese concepto nos cuesta captar. Mamá, incluso hasta abiertamente: mira, oye, yo no me meto con nadie. No, perdona. Si tú perteneces, si tú de verdad te consideras de la iglesia, tú perteneces a un cuerpo. Tú le perteneces a un cuerpo. Aquí no eres el llanero solitario. Tú perteneces a un cuerpo. Y lo que tú hagas tiene una repercusión en otras personas que hay a tu alrededor. Y ese concepto nos cuesta a veces de entender, nos cuesta a veces de llevarlo, pero Jesús nos lo dejó enseñado, que para eso establecía la iglesia, ¿verdad? Mira, antes de eso voy a leeros un versículo que está también en Efesios 5, 25, me venía de la cabeza, que habla un poco de esto. Nos habla de que Él nos limpia, pero Efesios 5:25.
habla sobre los maridos y las mujeres, cómo el marido tiene que amar a su esposa, y con el ejemplo de Cristo con la Iglesia. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta palabra que estamos leyendo, esta palabra que nos dice todas estas cosas, que Él nos va a limpiar por obedecer a la palabra. Y una de las cosas que dice la palabra es la comunión entre los hermanos. Vamos a leer en 1 Juan 5:10, dice así. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la palabra no está en nosotros. Fíjate aquí lo que nos habla de la comunión, la sangre de Cristo nos limpia, y esto nos dice que si decimos que no tenemos pecado, que nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, tú puedes coger este texto y decir: ah, bueno, pues si la Biblia dice que tenemos pecado, ¿de qué me estás hablando, Juan? Pero en el versículo 1 del capítulo 2 de este mismo libro, ¿qué dice? Estas cosas os digo ¿para qué? Para que no pequéis. Esto no digo para que deis por hecho, bueno, como tengo pecado, no. Estas cosas os digo para que no pequéis. Y si pecáis, abogado tenemos delante del Padre. Ayer cuando acabé la clase, con María y me preguntó lo de Corintios. No sé si quedó claro. Evidentemente, el cristiano peca. Sí. ¿Practica el pecado? No. Es que hay una diferencia muy grande entre pecar y practicar el pecado. Si tú, como hombre, como mujer, puedes pecar, puedes tener una torpeza. Es más, aquí dice que, bueno, que hay pecado en nuestras vidas, que es limpiado, perdonado, pero que sigue estando en nuestra naturaleza, que a veces nos hace pecar. Pero abogado tenemos dentro delante del Padre. Ahora, lo que nos dice que el que practica el pecado, ¿ese de quién es? Es el del diablo. El que deliberadamente practica el pecado, el que ese no se puede llamar un hijo de Dios. Ahora, el hijo de Dios puede que peque. Yo creo que es sencillo de entender. Esto no es una libertad. Pablo preguntaba: entonces, como estamos en la gracia, ¿pecaremos? De ninguna manera. En nuestro corazón, ¿qué tiene que estar? El no. El no. En hacer las cosas bien, en agradar a nuestro Padre, en ser fieles, en esforzarnos, en renovar nuestra mente, en despojarnos y en vestirnos del nuevo hombre, perdón. Está en la verdad, en la santidad y en la verdad. Aquí nos dice esto de la comunión. Si tenemos comunión unos con otros, si tenemos una unión común, si podemos contarnos con otros, si entendemos que formamos parte de algo, de un cuerpo donde Cristo es la cabeza de la Iglesia. Él es la cabeza, pero nosotros formamos parte de un cuerpo. Y lo que hagamos tiene una repercusión. Y cuando hay un miembro que se duele, pues afecta a todo el cuerpo. Cuando hay un miembro dentro de la Iglesia en una situación o en algo, afecta a todo el grupo, afecta a todo el cuerpo. Y nosotros que somos una iglesia pequeñita, sabemos de esto. Cuando pasa algo entre nosotros, nos afecta a todos. Nosotros no somos una macroiglesia de 5.000 personas que no nos conocemos. Somos un grupo pequeñito y más o menos nos conocemos. Y cuando algo le pasa a alguien, nos afecta a los demás. Y eso tiene que también, a la hora de tomar nuestras decisiones, sabemos que cada uno tenemos nuestra vida. Sabemos que cada uno podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, pero si formamos parte de la Iglesia, si de verdad entendemos, pues tenemos que saber que pertenecemos a un cuerpo. Y no por ley,
no por obligación, no tenemos que pasar lista, pero tiene que nacer de nuestro corazón el estar entendidos de que yo pertenezco a un pueblo. Y lo que yo haga, para bien o para mal, va a afectar a mis hermanos. Entonces tengo que tener cuidado en las cosas que hago. Tengo que tener cuidado. Y si hago algo mal, pues espero que mis hermanos mayores vengan y me digan: Juanjo, ven, mira, con amor, mira, esto no está bien. Tienes que cambiarlo. Igual al principio me vas a sentar, pues aquí, a cabezones, en la sal de la tierra vamos bien de cabezones, al principio igual nos puede costar el aceptar, pero si luego lo piensas, meditas, pues mira, de verdad, tienes razón, lo estoy haciendo mal. Y me quieren ayudar, y lo que yo estoy haciendo no solamente me está perjudicando a mí, sino que también estoy perjudicando a la gente que está conmigo. Así que tengo que tomar esa decisión, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 16 de Romanos, que dice así, nos hace una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Otra vez nos vuelvo a hablar de dos caminos, de dos maneras de hacer las cosas. ¿Qué quiere ser? ¿Esclavo del pecado o siervo de la justicia? Otra vez nos pregunta. Aquí veíamos a los niños con el móvil. A veces es curioso, si vas a cenar, yo no salgo mucho a cenar, pero a veces vas a algún sitio y hay un matrimonio sentado cenando y están el uno, pero tú también, el también. Hay cosas que la tecnología está bien y es útil. Hoy en día, a veces antes, ibas a hacer un porta de una ciudad, el callejero de papel ahí encima del volante. Hoy en día vas a cualquier ciudad. ¿Qué calle? Oye, te lleva ahí al sitio y nos podemos beneficiar de las cosas. No vamos a ser como los zombies, no vamos a ir a vivir al campo y sin luz. No se trata de eso. Podemos utilizar las cosas, pero no dejar que nos atrapen. ¿Qué decía Pablo? Todo me conviene, todo me es lícito. Puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Y a mí eso me habla de libertad. Habla de libertad, de que yo eso lo hablo mucho cuando estamos ahí en la casa de los hombres hablando, me habla de libertad porque por un tiempo yo no tenía esa opción, yo no era capaz no tenía capacidad de elección, yo era piñón fijo, solamente andaba por un lado. Ahora, en muchas áreas de mi vida, todavía hay otras que hay que cambiar, pero en muchas áreas de mi vida Dios me ha dado la libertad de poder elegir. Puedo hacer de todo, pero yo mismo, no por ley, como antes hablamos al principio, no por ley, estamos en la gracia. En la libertad que Cristo nos da, ahora podemos tener la capacidad de en muchas áreas de mi vida, puedo elegir si lo hago o no lo hago. Si lo hago o no lo hago. En centros como los nuestros, a veces el no fumar es una ley, ¿no? Es una norma. No se puede fumar. Cuando llevas tiempo, pues Dios está liberado del tabaco, sigues sin fumar, sigues cumpliendo la norma, pero en tu corazón eso ha dejado de ser una norma. Sigues cumpliendo la norma, sigues siendo obediente a la norma, pero en tu interior ya no es una norma. Fue una norma mientras tú, aunque no fumabas, entrabas en un bar, veías ahí los paquetes de tabaco y podías por ahí. En ese tiempo fue una norma, pero cuando fuiste liberado, eso ya dejó de ser una norma. Que cumples, pero dejas de ser una norma. Esto es lo que Pablo decía. Y esta es la pregunta que aquí nos hace, ¿verdad? Ahora tú puedes decir, yo soy cristiano, yo quiero leerlos aquí. ¿Qué hora es? ¿En medio? ¿No? Vamos a ir a Juan 8:31. Yo cada vez que leo este pasaje digo, qué mala memoria tenía esta gente, pero a veces, ¿sabes qué? También Dios me dice, ¿y tú, Juanjo, cómo vas de memoria? ¿Cómo vas de memoria? A veces todos tenemos mala memoria. Aquí Jesús estaba hablando, Juan 8:31 al 36, vamos a ver. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído,
en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Estamos viendo sobre la santificación, que tiene mucho que ver con que tú quieras que Dios haga algo en tu vida. Tiene mucho que ver que tú quieras obedecer a Dios, quieras hacer caso a su palabra, a lo que Él nos enseña, y lo empieces a poner en práctica en tu vida. Cosas, algunas de ellas bastante sencillas. Dice los judíos que si vosotros permanecéis en mi palabra, también nos decían el otro día que Juan 15, que unidos a Cristo, en cuanto nos soltamos, en cuanto nos desligamos de Él, estamos perdidos, ¿verdad? Permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mala memoria tenemos aquí, ¿verdad? El pueblo de Israel, yo, por lo menos en mi entendimiento, igual si hay algo más que se me escapa a mí, pero creo que estuvo 400 años en Egipto. ¿Cómo estaban? Los esclavos. En Babilonia, ¿cómo estaban? Esclavos. Y luego, bueno, hay que los jueces, no más de quitar los cerqueros y tal. Jamás hemos sido esclavos. Yo durante un tiempo, cuando me drogaba, cuando era jovencito todavía, me decía: oye, Juanjo, ¿qué? Decía: pero yo quiero dejar esto. Yo no soy drogadicto, esto que a mí me gusta. Oye, cuando quiera lo dejo. Yo cuando yo quiera lo dejo. ¿Verdad? Y a veces nos cuesta igual reconocer nuestra esclavitud. Y a veces también aquí, fíjate, estas personas decían: yo jamás hemos sido esclavos de nadie. Pues sí que habían sido esclavos. Aunque ya sé que Jesús le está hablando de una manera espiritual, pero también incluso como pueblo. Ellos tenían, ¿cómo que no hemos sido esclavos de nada? A veces también nosotros somos así. A mí tú no me tienes que decir nada. Yo hago lo que a mí me da la gana. A mí a veces trabajamos nosotros más en el nivel en el área de la comunidad, más a veces con gente que están por la calle, a veces vagabundos que están pues le ves en un semáforo. Allí en Alicante hay dos personas que están literalmente 24 horas en el mismo sitio. Es un parquecito, que hay un pequeño aparcamiento, y aparcan coches y de noche duermen en el jardincito. Están ahí, y como eso hemos tenido gente con nosotros en la comunidad. Gente que están simplemente aparcando coches, cuando sacan 2 euros, compran una botella de vino y beben, y ahí están. Y cuando han venido con nosotros: no, yo me voy de aquí porque es que esto es como una cárcel, yo quiero ser libre. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser libre? Si estás 24 horas aparcando coches y bebiendo vino sucio, mal comido, y me estás hablando de libertad. A veces somos así: tú no me tienes que decir a mí nada, yo sé lo que yo quiero ganar. Y tenemos que pensar en este caso, porque no, esto a mí, yo sé bien lo que hago. A mí que me tienes que decir, yo sé bien lo que tengo que hacer. Cuidado con estas cosas, tenemos que aprender a escuchar a veces el consejo. Tenemos que aprender a escuchar, porque a veces lo que hemos ganado lo podemos perder en un instante. Lo que hemos ganado, lo que hemos recuperado, lo podemos perder en un momento. Tenemos que tener cuidado con el viejo hombre. Tenemos que estar ahí buscando en Cristo, en su verdad, obedientes, sujetándonos a su verdad, no ser orgullosos, altivos, como estos hombres que eran orgullosos. Y hablar de judíos que habían creído en Jesús. Y cuando tocaron este tema, su orgullo patriótico salió ahí de una forma tremenda. Pero Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado y el diablo no tienen compasión. No hay compasión, ahí no hay compasión. Ahí no hay compasión. Y cada uno es esclavo de aquello que se deja esclavizar. Hay gente que está esclavizada, pues yo qué sé,
del horóscopo, de estar consultando ahí a ver cómo me va a ir la vida, de mil cosas, de drogas, de alcohol, del juego. El juego, por ejemplo, gente que se ha jugado su dinero, su casa, todo, a drogas. Yo he conocido a gente que llorando me decía, mira, yo tenía un hijo pequeño y había en mi casa, o mi madre tenía 2000 pesetas para comer ese día, y se he cogido el dinero, me he ido, me he drogado, y cuando me he drogado, luego he llorado. Y digo, ¿qué has hecho? Pero al día siguiente sí he podido volver a hacerlo otra vez. ¿Y ahí de qué estamos hablando aquí? De esclavitud. Algo que empezó como algo divertido, dejó de ser divertido y se convirtió en esclavitud. Pero es que el pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, es esclavitud. Igual hay una manifestación más suave, pero es esclavitud, no deja de ser esclavitud. Y Cristo ha venido para que, si permanecemos en su palabra, si Él dice, si yo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis de verdad la libertad. Si os sujetáis a mi palabra, si estáis sujetos a mi verdad, porque Cristo ¿qué es? Es la verdad, Él es la verdad, Él es la palabra hecha carne. Ahora, aquí la tenemos, escrita, inspirada por Dios, para que tú y yo tengamos acceso a ella y podamos enterarnos de cómo tenemos que hacer para vencer al pecado, ¿verdad? Así que no hablamos de sujetarnos a Dios voluntariamente. Mira, hay una cosa, si tú lees la Biblia, los grandes hombres de Dios, para ellos el ser siervos era un privilegio. ¿Cómo empezaba Pablo sus cartas? Pablo, ¿qué? Siervo de Jesucristo. Judas, se cree que era hermano de Jesús, ¿cómo empezaba? Judas, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Y para ellos era un privilegio ser siervo, ser un siervo de Dios. Y para ti y a mí no tiene que ser lo mismo. Sujetarnos a Dios es libertad. Es libertad. Dios nos ama muchísimo. Y Él quiere traer libertad a nuestro corazón, ¿verdad? Juan 17 dice que santifícalos en la verdad, su palabra de verdad, el obedecer al... Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, ¿verdad? Y ahí tenemos que ser santificados, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 18 de Romanos 6, ya voy acabando. Versículo 18, Romanos. Dice que cuando somos libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. De alguna manera, yo creo que esto es lo que nos está enseñando, hay unas cosas, a que en la medida que nos sujetemos a la justicia, vamos a ser libres del pecado. En la medida que tú y yo empecemos a sujetarnos a la verdad, a obedecer a la palabra, a poner nuestra parte, a empezar a tratar de aplicar a nuestras vidas los consejos que el Maestro nos deja en su palabra, nuestra vida a seguir cambiando, por supuesto siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos vivifica y mortifica nuestra carne, nos ayuda a que tú y yo vayamos cambiando, pero la decisión de obedecer o no obedecer está en ti, está en mí. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Hay dos caminos, como Dios dice, hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición, y tú eliges. Pero luego no te quejes. Dios nos da a elegir para que nosotros podamos coger una cosa o coger la otra, ¿verdad? Pero aquí nos dice que en la medida que nosotros empezamos a ser siervos de la justicia, vamos a ser libres del pecado. Ya voy a estar acabando, 19:20 de Romanos 6 dice, hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Vamos a pensar en esto. Yo no sé cómo está tu vida. No sé si eres cristiano, si no eres cristiano. No sé en qué punto de tu vida estás como cristiano, si ya has aceptado a Cristo. No sé si estás a veces pensando en tirar la toalla. No sé si... No conozco a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos está hablando y nos da un consejo sencillito. Mira, todos hemos sabido o sabemos qué es poner nuestros miembros al servicio del pecado. Esto es sencillito de entender. El que se droga, pues se droga, y para drogar se roba o lo que sea. Es fácil, las cosas, es fácil entender esto. Pues ahora dice que ahora nuestro cuerpo, nuestros miembros, como también se nos decía en Romanos 12, el culto racional, con nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras manos, ponerlas al servicio de Dios. Y nos dice algo que nos puede animar. Dice, porque cuando eres libre, cuando eres esclavo del pecado, estamos libres de la justicia, efectivamente. Cuando estamos en el pecado, la justicia ni pensábamos en eso. No teníamos que dar cuenta de la justicia, estamos ahí en el pecado, ¿verdad? Pero nos hace una pregunta. ¿Pero qué fruto? ¿Recuerdas? Cuando estabas sin Cristo, ¿qué fruto había en tu vida? Cuando estamos sin Cristo. Mentira, engaño. ¿Qué fruto? ¿Qué consecuencias hay? Si por lo que sea estás pasando una lucha, un mal momento, y a veces piensas que merece la pena, ¿verdad? A veces tanto esfuerzo. Yo te digo, a veces estamos en sitios, a veces hace duro. Yo como cristiano, a veces en mi vida como cristiano, se hace duro. No tanto en que tenga dudas con respecto a quién es Dios, o que me cueste ser cristiano. No te hablo de eso. Me cuesta obedecer las cosas que a veces Dios me quiere que haga. Me cuesta. Me cuesta a veces con situaciones que vivo, con personas, a veces con personas que ves claramente que no quieren nada y tú estás por ahí, tienes que estar ahí, o circunstancias o cosas. A veces se puede hacer duro, eso en mí. En tu caso igual puede ser otro tipo de cosas. Que a veces incluso te cuestiones, dices, bueno, pues o bajar un poco el listón, o decir, bueno, yo me quedo así, o quizás, mira, estoy pensando en dejar un poco esto y yo qué sé, voy a buscar un trabajo. Claro que cuando a veces cuando eres cristiano la cosa se complica. Yo sé que sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando éramos esclavos no teníamos que dar cuenta de la justicia, pero ¿qué éramos? Esclavos. Y cuando estamos en Cristo empezamos a ser libres y en nosotros que se despierta una lucha espiritual. Una lucha que antes no había. Antes no había lucha, ¿por qué? Porque estamos esclavos. Un esclavo no tiene que luchar, está ahí atado y ahí está. Pero ahora hay una lucha. Ahora elegimos qué queremos hacer. Y ahí tenemos, el cristiano sabemos que tenemos tres enemigos. El mundo con su influencia, nuestra carne y el diablo. Y esos van a estar ahí. Esos van a estar ahí. Jesús, ¿qué? Fue tentado por esas tres cosas, pero ¿qué? Venció. Y en Cristo tú también puedes vencer. La fe en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo también podemos vencer, ¿verdad? Y cuando nos dé ganas de mirar hacia atrás, como cantamos la canción esa, que al poner la mano en el lado, ¿qué? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot por mirar atrás? Que luego echar unas tapas de sal. A veces, como decimos muchas veces, para atrás ni para coger impulso, ¿verdad? Nosotros no somos los que miramos hacia atrás. A veces igual podemos ser tentados a mirar atrás. Ay, es que igual yo estaría, si me busco un trabajito, es que esto de estar ahí sirviendo, ¿y qué va a ser de mí? Tener una paguita para mí cuando ya sea mayor, ¿quién me cuidará? ¿Qué será de mí? Y no lo sé. A veces que será de mí, claro, es que aquí en la sala, ¿qué va a ser de mi vida? Y no, a veces debemos estar, igual si me busco un trabajito,
me arreglo una carita y tal, y luego a las reuniones allí, y te digo, Miguel, ¿qué puedo hacer? Vengo a hacer la paellita el domingo, o yo qué sé qué. A veces se despierta la lucha espiritual y a veces la lucha puede ser dura, a veces, pero la pregunta que Pablo nos hace, ¿pero qué fruto había de nuestra vieja vida? Yo no sé de la tuya, yo sé, claro, yo igual lo tengo más fácil, un poco volvemos a lo del otro día. El que no tiene nada, pues igual no le es muy complicado decir, dalo tú todo, claro. Si tienes una casa que vale 2 millones, igual te digo, da la casa igual te cuesta más, ¿no? Pero yo sé el fruto que había de mi vida. Enfermedad, bueno, ¿para qué te voy a contar? Cada uno sabe. Así que aquí nos habla, nos da, estamos hablando prácticamente todo el tiempo de 2 maneras de vida, de 2 caminos. ¿Qué quieres ser? ¿Esclavo del pecado o siervo de la justicia? Evidentemente, cuando eras esclavo del pecado no tenías que rendir cuentas a la justicia. Hacías con tu vida como querías, como te daba la gana. Pero piensa, ¿pero qué fruto había de esa forma de vida? ¿Cuál era el fruto de esa forma de vida? ¿Cómo estaba tu familia? Mi familia estaba destrozada. Mi padre con disgusto, la gente que me quería. Así que piensa. Y ya, para acabar, vamos a leer el versículo 22 y 23 y tomamos aquí un poquito ya, pues lo que nos acaba ya pues para todos, ¿no? Momento de que podamos pensar, podamos mirar a ver un poco. Yo no sé si he sabido explicarme bien, pero he tratado de hablar que Dios en su gracia nos amó, nos puso un sitio de privilegio. Su deseo es que seamos como Él, eso que se rompió por el pecado en Cristo, regenerarlo. Pero sabemos que tenemos nuestra naturaleza caída, nuestro viejo hombre, nuestro yo, influenciado por el mundo, por el diablo, por las tentaciones, por tantas cosas, pero con la alternativa a obedecer la palabra de Dios, a ponernos bajo servidumbre, pero de una forma voluntaria, no por obligación, no por ley, vivimos en la gracia, pero de una forma voluntaria yo decía, antiguamente había una ley donde la gente se vendía como esclavo y llegando el 7º año, cuando tenías que ser libre, si tu amo te había tratado bien y se portaba bien contigo, tú ibas y le limpias de la puerta allí, y así te pegaban la oreja, y eso era una señal de que tú voluntariamente querías seguir siendo siervo de esa persona. No hablamos de ley, no hablamos de ser un siervo obligado, hablamos de entender que la vida en Cristo es abundante. Hablamos de entender que si tú no eres siervo de la justicia, lo siento, vas a ser esclavo del pecado. Y que tú tienes que tomar la decisión de lo que quieres hacer. Y mi ánimo es en esta tarde, en todo lo que hemos recibido en nuestros días, ayer y hoy, y lo que queda todavía, yo sé que hay muchas palabras, yo sé que quizás no podamos, están diciendo, oye, no te pases, que ya estamos 2 días y boom. Yo sé que hay mucha información de golpe, ¿verdad? 5 clases diarias, pero yo creo que casi como apuntes. Luego esto como las vacas. ¿Sabéis cómo hacen las vacas? Yo soy del norte, soy del País Vasco. Y he vivido en Cantabria también, en Galicia. Las vacas, ¿qué hacen? Comen y luego se sientan y empiezan a rumiar, ¿no? Así que aquí es como, ellos empiezan a hacer como que fuese una... Van comiendo, y cuando ya están llenas se sientan y empiezan a rumiar. Apúntate todo. Hay cosas que estarán grabadas. Es muy complicado asimilar tanta información en 2 días, yo lo sé. A mí también me pasa. Pero tómate tus apuntes y cuando luego estés en casa, pues repasa, rumia, mastica y mira a ver lo que Dios ha querido decirnos en estos 2 días, lo que Dios ha querido traer a nuestro corazón. Eso no es un evento que hacemos porque lo hacemos todos los años. Lo hacemos en fe para que venga gente, como mí, como Pedro, como Fernando, ¿verdad? A hablarnos, a compartirnos. Y aquí estamos, Pablo, que se ha preparado eso. Y qué bueno, ¿verdad? Y que Dios nos hable. Tenemos hambre de que Dios nos hable
queremos seguir en esta verdad, queremos seguir siendo siervos de la justicia, porque la medida que nos comprometemos con la verdad, vamos a ser libres del pecado. Vamos a ser libres del pecado. Y ya hay dos versículos que ya claramente, y con esto nos acaba, en el capítulo 6 de Romanos, que nos dice que mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Ahora ya estamos en otro proceso, estamos en este cambio. Estamos ya ahora siendo santificados por Dios. Y el fin es, como hablábamos también ayer, la herencia que Cristo nos tiene prometida, la vida eterna. Todo esto no es en vano, todo esto no es más, si no, seríamos los más desgraciados, como se decía también. Todo esto que pasamos, a veces en los momentos duros, que la vida cristiana los hay, pero tenemos una recompensa, tenemos un galardón, ¿verdad? Que merece la pena. Tenemos un galardón, que ya lo estamos recibiendo aquí, que ya lo estamos disfrutando aquí, pero tenemos un galardón. Y ya acaba en el 23 diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos caminos, hay dos maneras. Y mi ánimo en esta tarde es pues, que tú y yo, si hay alguno que no es cristiano, pues mi ánimo es que aceptes a Cristo en esta noche, en este día, y si ya eres cristiano y estás pasando por un mal momento, entiende que todo al final se resume en dos maneras de vivir. Y que tú decides, yo decido, ¿verdad? La obra es completa de Dios. La justificación, 100% de Dios. La santificación es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero tú y yo decidimos obedecer o no obedecer. ¿Amén? Pues te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tanto amor derramado en la cruz, Señor. Porque tú nos has abierto camino, Señor, en ti, Señor. Tú cada día nos das la libertad de decisión de lo que queremos hacer, Señor.